colombiana. Por esta razón es que les presentaremos esta noche la novela La Guerra de los Violines, de nuestro amigo Fernando Ayala. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de Fernando que el gran poeta y amigo José Luis Díaz Granados? Bueno, terminando José Luis su exposición, el propio autor de la novela nos estará comentando sobre su obra y luego tendremos un espacio para dialogar y debatir entre todos. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Como lo hizo con tantos colombianos, con tantas colombianas. Una pseudodemocracia que hizo posible el genocidio de la Unión Patriótica de 5.000 militantes de un partido legal, que yo pienso que eso puso verde de la envidia a un dictador como Pinochet, que una democracia hubiera hecho lo que él no pudo hacer. Esa doble moral que siempre nos ha simbolizado. ¿Cómo es posible que en 1902 se firmó la paz en la Guerra de los 1000 días? Y cuando el general Rafael Reyes, que era un hombre progresista, que era un hombre que tenía un espíritu visionario, llama a su gabinete a los alzados en armas, llama a Rafael Uribe Uribe, a Benjamín Herrera, a Agustín Morales, a los alzados en armas los llama para su gabinete. Y toda la derecha colombiana de la época tachó a Reyes de traidor. De todas maneras, el líder insurgente, Rafael Uribe Uribe, uno de los más grandes hombres que ha dado Colombia, fue asesinado en 1914. Lo mismo ocurrió cuando las dictaduras conservadoras, y esto tengo que decirlo porque los medios de comunicación son los que están mandando siempre en estas naciones en las cuales habitamos, sabiendo y siendo víctimas el tiempo y el espectador de las dictaduras conservadoras de los años 40, 50, como la de Mariano Ospina Pérez, que cuando lo iba el Partido Liberal a enjuiciar el 9 de noviembre de 1949, entró todo el ejército y la policía, cerró el Congreso e hizo una represión impresionante. Pinta 100 grabados que se llama Abu Ghraib, y con ello va a ser el Guernica del siglo XXI, donde revela a través del arte los crímenes y las torturas de los norteamericanos en Abu Ghraib. Todo esto lo traigo a cuento porque cuando el Partido Liberal iba a ser exterminado con las dictaduras conservadoras que los medios de comunicación han tratado de subvalorar, el general Gustavo Rojas Pinilla evitó ese exterminio el 13 de junio de 1953. Hizo la paz con los guerrilleros liberales que la dirección liberal había financiado, los de Guadalupe Salcedo, y luego fue asesinado, traicionado Guadalupe. Cuando un líder izquierdista, llamámoslo así, un líder centrodemocrático de esa época en Perú, llamado Víctor Raúl Haya de la Torre, no sé si algunos lo recuerdan, se asiló en la Embajada de Colombia y el dictador peruano Odría lo iba. La vida del arzobispo. Desde entonces la gente de Santander del Sur llama a esos reinosos sus enemigos. Y yo de alguna forma terminé en un contexto cultural pagando lo que hicieron los arzobispos de Colombia, o de España, o del mundo. Pero bueno, yo me liberé, ahora me siento que soy un hombre que huele a humus de su tierra. Yo creo que esa es la historia de mi infancia. Una historia llena de raíces. Puedo decirles que tengo 2 apellidos, pero que para nada son históricos, conectados esencialmente. Mi primer apellido es Ayala,
Y Ayala es un apellido que proviene de ese éxodo. Ustedes saben que en 1492 los judíos sefarditas fueron expulsados de España. La reina sucia los quiso expulsar y los expulsó, a pesar de que España se iba a quedar sin jabón, porque los judíos sefarditas inventaron el acueducto, el jabón, la música. Pues se fueron los sefarditas y llegaron al norte de África. Ahí Hitler en el año 42 los eliminó, solo sobrevivieron unos pocos. Esos sefarditas llegaron a América, unos se fueron a México, otros a Argentina, algunos a Colombia. Esos Ayala llegaron a Colombia y fundaron Cali y esa parte del valle. Y uno de ellos un día fue asesinado. Y ese hombre, que no se conoce con ese apellido, se llama Jorge Eliezer Gaitán. El día que yo descubrí que ese hombre se llamaba Ayala, algo cambió en mi vida. Se llama Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Es el hombre del más grande magnicidio. La historia de Colombia no es otra que la historia de los magnicidios. Son los apostólicos mártires, los que siempre han ido en camino en búsqueda de la paz a recibir el martirio y la crucifixión, la ejecución en la cabeza de 3 hachazos como a Uribe Uribe, la de Gaitán, ¿de cuántos balazos? 4 balazos, la de Pizarro, 2, y la de tantos, todos han sido eliminados, la de Guadalupe Salcedo, el centauro de Llano, un hombre puro, todos han sido juiciosamente eliminados desde José Antonio Galán, que se llama proscrito. Y en Colombia empujaron a los proscritos, se les inventaron colonias penales, allá los confinaban, Araraquara y todas las colonias. Cada vez hacían una colonia y la iban corriendo, casi llegaron al Amazonas, ¿no? Porque querían olvidar eso. Entre tanto, los que mandaban en esos asuntos eran los poetas presidentes. Colombia es un país que ha vivido de Virgilio. Tenemos gramáticos y tenemos poetas presidentes y filólogos. Caro corregía la ortografía y por una tilde muchas veces dejó de fusilar a los hombres que estaban condenados a muerte. Colombia, en Bogotá, tiene lo que se llama la Atenas sudamericana, la ciudad culta y letrada. Ahí es donde reinan los dioses, el Partenón griego. Ellos se arrogaron el derecho a ser los griegos. En Corona se coronan los poetas. Es la poesía presidencial. Todos los presidentes han tenido algo que ver con eso de la poesía presidencial. Entonces, me enrutaron por el camino de la vida, en especial Eduardo Maña Luna. Él perdió a su hijo porque lo educó en la libertad y en los derechos humanos. Por eso se lo mataron. Cuando me conoció a mí me dijo: Fernando, no quiero que te vayan a matar, quiero recuperar contigo a mi hijo. ¿Por qué no hacemos el pacto del silencio? Usted es un hombre de Tunja. En Tunja está el mono de la pila. Y el mono de la pila es un monito que está con el dedito así, que se llama el niño del silencio. Entonces me dijo: sé el niño del silencio. Además, si quieres escribir, tranquilo, que usted es muy joven. Lo que yo no entendí en ese momento es que yo era muy joven porque iba a necesitar 40 años para escribir el libro. ¿Quién iba a imaginar? Porque yo tenía que caminar con la historia. La tarea era caminar con la historia 40 años o más. Esto de la paz era, tal vez, es un albur. Ya en el año 58-60, Gabriel García Márquez profetizó que habría de escribirse una novela sobre el conflicto armado en Colombia, que él no la veía posible, pero que él creía que esa novela se iba a realizar. En Colombia los liberales se vestían de soldados poetas, iban a combatir, y los conservadores también. Yo lo que vi es que en Colombia esto era una película de vaqueros, del Far West. Entonces era Mosquera contra Hilario López. Esa pelea era entre vaqueros, hasta hoy. Y los colombianos ahí, arrodillados, exigiendo el martirio. Dame tus hijos, como en la Biblia cuando le dijeron a este hombre: dame a tu hijo y sacrifícalo. Pero Dios le dijo en cierto momento: no, no lo mates.
En Colombia es el caso inverso. Se pide al hijo y lo matas. Y le dices, maestro, pídeme otro hijo que yo te lo doy.